Esta mañana, el hijo de mi vecina de 22 años vino a mi casa y me confesó que estaba enamorado de mí. Aunque lo escuché con mis propios oídos, no pude ocultar mi sorpresa. Yo soy una mujer viuda de 38 años, pero el verdadero shock llegó cuando descubrí que mi hija de 16 años también estaba enamorada de él, porque lo había escrito todo en su diario. Me llamo Valentina, tengo 38 años y perdí a mi esposo en un accidente de tráfico hace 3 años. Conozco a Sebastián, el hijo de doña Mercedes, mi vecina desde que era pequeño, pero en los últimos 6 meses su comportamiento conmigo cambió. Su manera de acercarse, de intentar tocarme y de saludarme siempre con una sonrisa. Ojalá lo hubiera notado antes, pero soy una mujer viuda y con tantas responsabilidades, mi mente siempre está ocupada. Sin embargo, la verdad más desgarradora salió a la luz después. Mientras limpiaba la habitación de mi hija Lucía, encontré su diario. Lo que leí me rompió el corazón, porque ella también estaba enamorada de Sebastián. Lo había amado en secreto durante 2 años. Valentina había vivido el periodo más oscuro de su vida hace 3 años. Había perdido a su esposo Marcelo en un accidente de tráfico repentino, quedando viuda a los 35 años. Ese día trágico, su mundo y el de su hija Lucía, de 13 años, se había derrumbado. Marcelo no era solo un esposo y padre, sino también el pilar de la familia. En su ausencia, Valentina había tratado de ser tanto madre como padre, haciendo todo lo posible por aferrarse a la vida. Ahora, a los 38 años, Valentina vivía en una casa pequeña pero acogedora en un barrio tranquilo de la ciudad. La casa tenía 2 pisos, un pequeño jardín y estaba llena de recuerdos de Marcelo. En cada rincón había una parte de él, las fotografías en la sala, los objetos que había tocado en la cocina, las flores que habían plantado juntos en el jardín. Valentina preservaba estos recuerdos porque también eran importantes para Lucía. Valentina trabajaba como secretaria en una clínica dental. Su trabajo no era difícil, pero tampoco era fácil. Tenía muchas responsabilidades como atender a los pacientes, organizar citas y hacer seguimiento a las facturas. Pero le gustaba su trabajo porque disfrutaba interactuar con las personas. Su salario también era suficiente para la educación de su hija y los gastos del hogar. Lucía ahora tenía 16 años y se parecía mucho a su padre Marcelo. Tenía los mismos ojos verdes, la misma sonrisa. Con su cabello largo y negro y su postura elegante, se había convertido en una joven muy hermosa. Después de perder a su padre, había crecido muy rápido, comenzando a actuar más madura de lo que era. Era exitosa en la escuela, tenía muchos amigos, pero Valentina sabía que su hija aún sentía la ausencia de su padre en su mundo interior. El barrio era de estilo antiguo, todos se conocían entre sí, las relaciones vecinales eran fuertes, especialmente los mayores se cuidaban mucho unos a otros. Los jóvenes también trataban a sus mayores con respeto. Este ambiente era muy tranquilizador para Valentina porque Lucía crecía en seguridad. Su vecina de al lado, doña Mercedes, era una mujer gentil y cálida de 55 años. Ella también había enviudado, pero mucho antes, cuando Sebastián era pequeño, había criado a su hijo sola. Mercedes había sido una muy buena madre. Había amado mucho a Sebastián y lo había criado muy bien. Las 2 mujeres vecinas se entendían muy bien porque habían vivido dolores similares. Sebastián ahora tenía 22 años y estudiaba ingeniería mecánica en la universidad local. Era un estudiante muy exitoso, sus profesores lo elogiaban mucho. Era un joven alto y guapo. Tenía cabello castaño oscuro, ojos color avellana y un cuerpo atlético. Hacía deportes, especialmente jugaba fútbol. Tenía un amplio círculo de amigos, pero nunca había tenido una novia seria. Valentina conocía a Sebastián desde que era pequeño. Lo recordaba como un niño tímido,
con lentes, muy estudioso, de 6 a 7 años. En ese entonces, Lucía era solo un bebé. Había una gran diferencia de edad entre Sebastián y ella. Pero Sebastián siempre había tratado muy bien a Lucía. La veía como su hermana pequeña. Durante su adolescencia, Sebastián era un joven silencioso. Se preocupaba mucho por sus estudios. Ayudaba a su madre con las tareas domésticas. Nunca causó problemas, nunca molestó a nadie. Los vecinos siempre lo mostraban como un niño modelo. Ojalá nuestros hijos fueran como Sebastián, decían. Valentina también había visto siempre a Sebastián como el hijo que nunca tuvo. Cuando Marcelo estaba vivo, ellos también trataban muy bien a Sebastián. A veces, cuando iban de picnic en familia, lo llevaban también. Sebastián también los amaba mucho. Especialmente, veía a Marcelo como una figura paterna. Después de la muerte de Marcelo, Sebastián se había entristecido mucho. Había llorado en el funeral. Después también había dado mucho apoyo a Valentina y Lucía. Entonces tenía 19 años y se había comportado muy maduramente. Siempre había ayudado con el trabajo del jardín, cargar cosas pesadas y reparaciones. En los últimos 6 meses, sin embargo, habían comenzado a ocurrir cambios extraños en el comportamiento de Sebastián. Mientras que antes solo saludaba cortésmente y pasaba, ahora trataba de entablar conversaciones largas. Preguntaba cómo estaba Valentina, se interesaba por cómo iba su trabajo. Al principio había visto este interés como una relación vecinal normal. Pero con el tiempo, este interés había aumentado aún más. Sebastián parecía haber aprendido los horarios de trabajo de Valentina. Todos los días, justo cuando Valentina regresaba del trabajo, estaba trabajando en el jardín o sentado frente a la puerta. Cuando veía a Valentina, inmediatamente se acercaba y quería ayudar. Valentina, tía, déjeme cargar su bolso. Parece muy pesado, decía cada vez. Se ve cansada. ¿Hay algo que hacer en casa? ¿Puedo ayudar?, preguntaba. Si va a ir de compras al mercado, puedo cargar, ofrecía. Al principio Valentina había considerado este interés natural. Pensaba que Sebastián era un joven bien educado y cortés. Pero gradualmente este interés había comenzado a alcanzar dimensiones molestas. Un día, Sebastián había traído un ramo de flores muy hermoso a la puerta. Era un ramo colorido compuesto de margaritas, rosas y narcisos. Mi madre dijo que usted ama mucho las flores. Elegí estas flores especialmente para usted, había dicho sonriendo. Valentina se había sorprendido. Sebastián, eres muy gentil, pero esto no era necesario. Gracias, había dicho. De nada, es muy hermoso verla sonreír, había dicho Sebastián. Estas palabras habían sonado extraño a los oídos de Valentina. Otro día, cuando Valentina regresaba del mercado, Sebastián se había encontrado con ella. En realidad, no era casualidad. La estaba esperando. Valentina, tía, ¿cómo puede cargar bolsas tan pesadas sola? Déjeme ayudar inmediatamente, había dicho. Había tomado sus bolsas. Las había llevado hasta la casa. Las había traído hasta la cocina. Las había colocado en los estantes. Valentina, tía, usted es realmente una mujer muy hermosa, había dicho en ese momento. El tío Marcelo era muy afortunado por tener una mujer así. Estas palabras habían sorprendido mucho a Valentina. No era normal que un joven le hiciera este tipo de cumplidos. Sebastián, no hables así. Tienes la edad de mi hijo. Este tipo de palabras no son apropiadas, había dicho. La edad es solo un número, Valentina, tía. Lo importante es el alma de la persona, el corazón, había dicho Sebastián. Esta respuesta había molestado aún más a Valentina. Esa noche Valentina había decidido llamar a Mercedes. Quería obtener información sobre la situación indirectamente, sin contar los comportamientos de Sebastián. Mercedes, ¿cómo está Sebastián? Últimamente parece un poco diferente. ¿O es mi imaginación?, logró decir. En realidad sí, últimamente está un poco diferente. Sale más, sonríe más. Creo que hay una chica en su vida, pero aún no me ha dicho.
había dicho Mercedes. Esta respuesta había tranquilizado un poco a Valentina. Tal vez los comportamientos de Sebastián se debían a otra razón. Pero el interés de Sebastián no se había detenido. Ahora casi todos los días encontraba una excusa y venía a la casa de Valentina. A veces decía, a mi madre se le acabó el azúcar, puede dar. A veces decía, no tenemos internet, ¿puedo usar el suyo? A veces venía diciendo, ¿puedo pedir prestada la manguera de su jardín? Cada vez que venía también trataba de conversar largamente con Valentina. Hacía preguntas sobre su trabajo. Se interesaba por cómo estaba Lucía. Pero en sus conversaciones siempre había palabras elogiosas hacia Valentina. Usted tanto trabaja como cuida a Lucía. Es una mujer muy fuerte, decía. Lucía es muy afortunada por tener una madre tan hermosa e inteligente, decía. Usted se comportó muy fuerte después de la muerte del tío Marcelo. La admiro mucho, decía. Estas palabras enorgullecían a Valentina, pero al mismo tiempo la molestaban. Sentía que el interés de Sebastián había superado los límites normales de vecindad. Lucía también había notado esta situación, pero la había interpretado mal. Veía que Sebastián venía frecuentemente a su casa, pero no podía entender la razón. Mamá, Sebastián te ama mucho. Qué afortunadas somos de tener un vecino tan bueno, decía inocentemente. Cuando Valentina escuchaba estas palabras de su hija, su corazón se encogía. La inocencia de Lucía hacía que los comportamientos de Sebastián parecieran aún más molestos. En realidad, Lucía también tenía sentimientos especiales hacia Sebastián, pero no podía decírselo a su madre. Durante los últimos 2 años, había estado secretamente enamorada de Sebastián. Esperaba con mucha emoción los momentos en que él venía a su casa. Trataba de vestirse especialmente hermosa. Se esforzaba por llamar su atención. Sebastián siempre trataba muy bien a Lucía, pero estos comportamientos no eran diferentes del amor de hermano mayor. La llamaba mi hermana pequeña. Le acariciaba la cabeza, le daba consejos sobre las notas de estudio. Lucía interpretaba estos comportamientos como señales de amor, pero no podía saber cuáles eran los verdaderos sentimientos de Sebastián. Un sábado por la mañana, mientras Valentina regaba sus flores en el jardín, vino Sebastián. Esta vez había una expresión diferente en su rostro. Se veía más decidido, más serio. Valentina, tía, ¿podemos hablar en privado? Logró. Su tono de voz era diferente al de siempre, más profundo y serio. Por supuesto, Sebastián, ¿qué pasó? ¿Hay algún problema? Swing, dijo Valentina. Se había preocupado por el estado de Sebastián. Sebastián respiró profundamente, se quedó callado y pensó por un momento. Luego comenzó a hablar con una expresión decidida. Valentina, tía, sé que será muy sorprendente para usted, pero me gusta. No solo como vecina, sino como mujer, dijo. La mano de Valentina se detuvo de regar. En ese momento, su mundo parecía haberse detenido. Había un zumbido en sus oídos y no sabía qué decir. Sebastián, ¿qué estás diciendo? Tú tienes la edad de mi hijo, dijo finalmente. Su voz temblaba. Tengo 22 años, usted tiene 38. Esta no es una diferencia tan grande. Y ya no soy un niño. Estoy en el último año de la universidad. Cuando me gradúe, encontraré trabajo. Puedo cuidar de usted, dijo Sebastián con determinación. Esto no es posible, Sebastián. Eres un hombre muy joven. Yo soy una madre viuda. Esto está muy mal, dijo Valentina, aún en shock. ¿Por qué estaría mal? Usted es una mujer hermosa, inteligente, fuerte. Yo soy un hombre que puede valorarla. También hablé de este tema con mi madre, dijo Sebastián. Estas palabras sorprendieron aún más a Valentina. ¿Hablaste con Mercedes? ¿Qué dijo? Al principio se sorprendió por supuesto, pero luego lo pensó. Si vas a hacer feliz a Valentina, yo también te apoyo, dijo. Te ama mucho, quiere lo mejor para ti, dijo Sebastián. Valentina no podía creerlo. ¿Mercedes realmente apoyaría esto?
¿O Sebastián estaba mintiendo? Sebastián, yo te conozco desde que eras un niño pequeño. No soy muy diferente en edad de tu madre. Esto está muy mal, muy extraño, dijo Valentina. Ya no soy ese niño pequeño. Ahora soy un hombre. Puedo cuidar de usted y Lucía. Puedo hacer felices a las dos. Quiero estar en su vida después del tío Marcelo, dijo Sebastián. En ese momento, Lucía había regresado de la escuela. Cuando entró por la puerta del jardín y vio a Sebastián junto a su madre, se alegró mucho. Sebastián, qué bueno que viniste. Te extrañé, dijo con entusiasmo. Su rostro siempre se iluminaba cuando estaba junto a Sebastián. Pero cuando notó que Sebastián estaba muy cerca de su madre y que ambos se veían tensos, se sorprendió un poco. ¿De qué estaban hablando? ¿Estaban conversando? Zrenia preguntó con curiosidad. Valentina inmediatamente intervino. No es nada importante, hija. Sebastián ya se iba, dijo. Sebastián, por favor piénselo, Valentina, tía. Soy muy serio sobre este tema. Mis sentimientos hacia usted son reales, dijo y volviéndose hacia Lucía. Nos vemos, hermanita pequeña, dijo y se fue. Lucía, mamá, ¿por qué trataste tan fríamente a Sebastián? Él siempre es muy bueno con nosotras. ¿Por qué lo entristeciste? Swing preguntó con preocupación. Lucía, Sebastián es solo un vecino. Es mejor no ser demasiado cercanas, dijo Valentina. Pero mamá, él es la persona que más nos ha ayudado después de papá. Yo lo amo, dijo Lucía con sinceridad. Estas palabras habían encogido el corazón de Valentina. Lucía realmente amaba a Sebastián, pero ¿en qué sentido? ¿Como hermano o de manera diferente? Esa noche Valentina decidió llamar a Mercedes. Quería saber si lo que Sebastián había dicho era verdad. Mercedes, Sebastián me habló hoy de cosas muy extrañas. Me dijo que estaba enamorado de mí, dijo directamente. Mercedes se quedó callada por un momento. Luego, lo sé, Valentina. También habló conmigo. Yo también me sorprendí mucho al principio, pero él realmente te ama, dijo. Mercedes, esto está muy mal. Él tiene la edad de mi hijo, dijo Valentina. Tal vez parezca así al principio, pero piénsalo una vez. Eres una mujer hermosa, inteligente, trabajadora. Él también es un joven maduro y responsable. ¿Por qué no? Logró Mercedes. Porque lo conocí cuando era un niño pequeño. Porque tú eres mi mejor amiga. Porque esto es muy complicado, dijo Valentina. La vida ya es complicada, Valentina, pero tal vez esta complicación pueda convertirse en algo hermoso. Sebastián quiere hacerte feliz, dijo Mercedes. ¿Y qué hay de Lucía? ¿Pensaste en lo que diría? Swing, dijo Valentina. Lucía querrá verte feliz. Y Sebastián también la ama mucho. También sería un buen hermano mayor para ella, dijo Mercedes. Después de esta conversación, Valentina comenzó a experimentar sentimientos muy complicados. Por un lado, encontraba ridícula la propuesta de Sebastián. La diferencia de edad, el pasado, la presión social, todo parecía estar mal. Pero por otro lado, como una mujer que había vivido sola durante 3 años, que un hombre joven y guapo estuviera enamorado de ella, halagaba su ego. Sebastián realmente era un buen joven. Trabajador, gentil, responsable. Tal vez Mercedes tenía razón, tal vez esto no estaba tan mal. Al día siguiente, Sebastián vino otra vez. Esta vez había traído un ramo de flores muy hermoso. Era un ramo llamativo compuesto de rosas coloridas, lirios y claveles. Quiero mostrarle lo serios que son mis sentimientos hacia usted, dijo mientras extendía las flores. Sebastián, escúchame. Te digo claramente, no. Esto no puede ser, dijo Valentina con determinación. ¿Por qué no puede ser? Dame una oportunidad. Déjame mostrarte lo bien que puedo tratarte, lo feliz que puedo hacerte, dijo Sebastián con insistencia. Porque esto está mal. Eres muy joven, yo soy muy mayor. Además, Swing estaba diciendo cuando en ese momento Lucía había regresado de la escuela. Cuando vio a Sebastián, se alegró mucho. Especialmente cuando vio las hermosas flores en su mano. Sus ojos brillaron. Sebastián, estas flores son magníficas.
Mamá, mira qué flores tan hermosas trajo. Muchas gracias, dijo con entusiasmo. Sebastián, estas flores no son para ti, Lucía. Las traje para tu madre, dijo. La alegría en el rostro de Lucía desapareció repentinamente. Fue reemplazada por asombro. ¿Para mamá? ¿Por qué traes flores para mi mamá? Zrenia preguntó. Valentina inmediatamente intervino. Solo es cortesía vecinal, hija. No es nada importante. Ve a hacer tu tarea, dijo. Lucía entró a la casa triste y confundida. Que Sebastián trajera flores, no para ella, sino para su madre, la había herido mucho. Valentina miró con enojo a Sebastián. Mira lo que hiciste. Entristeciste a mi hija, dijo. ¿Por qué habría entristecido a Lucía? Solo le traje flores a usted, preguntó Sebastián con una expresión inocente. Valentina, en ese momento, entendió que Sebastián no se daba cuenta de que Lucía tenía sentimientos especiales hacia él. Esto hacía la situación aún más complicada. Esa noche, Valentina fue al cuarto de Lucía. Su hija estaba acostada en su cama, mirando al techo. Sus ojos estaban rojos. Había llorado. Hija, ¿por qué te entristeciste tanto hoy? Suingió gentilmente. Al principio Lucía no quiso decir nada. Luego, mamá, yo pensaba que Sebastián, dijo y se calló. ¿Qué pensabas? Swing, dijo Valentina con tono alentador. No es nada importante, mamá. Solo me equivoqué, dijo Lucía, pero sus ojos se llenaron nuevamente. Valentina se sentó junto a su hija. Lucía, ¿te gusta Sebastián? Zrenia preguntó directamente. Lucía bajó la cabeza avergonzada. Sí, mamá. Me gusta desde hace 2 años. Pero él siempre me ve como una hermana pequeña, dijo. El corazón de Valentina se encogió. Saber que su hija también estaba enamorada de la misma persona era muy doloroso. Lucía, eres muy joven. Estos son solo sentimientos del período de adolescencia. Estos sentimientos pasarán, dijo. No, mamá, yo lo amo de verdad. Pienso en él todos los días. Cuando estoy junto a él, me siento muy feliz. Pero él siempre me habla como hermano, dijo Lucía llorando. Hija, Sebastián es mucho mayor que tú. Es normal que te vea como pequeña, dijo Valentina. Solo hay 6 años de diferencia. No es tan grande, pero creo que nunca me verá como mujer, dijo Lucía con tristeza. Valentina ahora entendía completamente lo complicada que era la situación. Por un lado, había un joven de 22 años enamorado de ella. Por el otro lado, estaba su hija de 16 años, enamorada del mismo hombre. Y lo peor era que ninguno se daba cuenta de los sentimientos del otro. Al día siguiente, Sebastián vino otra vez. ¿Lo pensó Valentina, tía? Zrenia preguntó con esperanza. Sebastián, tengo que decirte algo muy importante. Lucía está enamorada de ti, dijo Valentina directamente. Sebastián se sorprendió. ¿Cómo? ¿No es todavía una niña? Logró. Tiene 16 años, ya no es una niña, y te ama desde hace 2 años. Tú no te diste cuenta, dijo Valentina, pero yo la amo a usted. Para mí Lucía es solo como una hermana, dijo Sebastián. Por eso es imposible. Si tú y yo estuviéramos juntos, el corazón de mi hija se rompería. No puedo permitir eso, dijo Valentina. ¿Pero qué hay de mis sentimientos? ¿Mi felicidad no es importante? Zrenia preguntó Sebastián. Por supuesto que es importante, pero Lucía es mi hija. Su felicidad es más importante que todo para mí, dijo Valentina. Después de esta conversación comenzó un silencio tenso que duró días. Sebastián ya no venía tanto como antes. Cuando venía, se comportaba muy distante. Lucía también estaba triste porque no podía ver a Sebastián. Un día Lucía le dijo a su madre, «Mamá, hablé con Sebastián. Le dije mis sentimientos». Valentina se sorprendió. «¿Qué le dijiste?», Zrenia preguntó. «Le dije que estaba enamorada de él. Él también me dijo, eres una chica muy dulce y hermosa, pero soy mucho mayor que tú. Quedemos como amigos. Tú eres muy joven, hazte amiga de tus contemporáneos», dijo Lucía. «¿Cómo te sentiste?», fingió Valentina con preocupación. «Al principio me sentí muy mal, pero al menos se lo dije.
Ya no quedó dentro de mí, y ya no tendré esperanzas, dijo Lucía de manera madura. Pero Valentina no sabía que Lucía no se había rendido tan fácilmente. Lucía continuaba enviando mensajes secretamente a Sebastián. Le enviaba sus fotos bonitas. En las redes sociales le daba me gusta a sus publicaciones. Escribía comentarios. Una semana después, Sebastián vino a ver a Valentina. Lucía me envía mensajes constantemente. En Instagram le da me gusta a mis publicaciones. Escribe comentarios. Esta situación es muy incómoda. Yo no siento nada hacia ella, dijo. Mi hija te ama. Sé un poco comprensivo. Ella también es joven. Aún no aprendió a controlar sus sentimientos, dijo Valentina. Yo también la amo a usted. ¿Mis sentimientos no son más importantes? Soy un hombre adulto. Ella es todavía una niña, dijo Sebastián. Sebastián, ella es mi hija. No puedo permitir que sufra, dijo Valentina con determinación. En ese momento, Lucía había regresado de la escuela. Cuando vio a Sebastián junto a su madre, inmediatamente se acercó a ellos. Sebastián, te extrañé. ¿Por qué ya no vienes tanto como antes? Zrenia preguntó con alegría. Sebastián con una expresión incómoda. Lucía, estoy hablando de cosas importantes con tu madre. Tú no puedes entender estas cosas, dijo. Estas palabras habían herido mucho a Lucía. Sus ojos se llenaron. Yo también puedo entender. ¿Por qué siempre me quedo afuera? ¿Por qué siempre me tratan como niña pequeña? Zrenia preguntó llorando. Valentina, Lucía, cálmate. Sebastián solo, dijo y se calló. No sabía qué decir. Sebastián solo que mamá. Swing, insistió Lucía. Sebastián ya se había impacientado. Lucía, estoy enamorado de tu madre. Quiero casarme con ella. Por eso vengo constantemente, dijo directamente. El mundo de Lucía se derrumbó. En ese momento se quedó parada ahí. No supo qué decir. Sus ojos se abrieron enormes. Se le cortó la respiración. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿esto es verdad? Zrenia preguntó temblando. Valentina, Lucía, esta es una situación muy complicada. Dijo, pero no pudo completar su frase. Mamá, ¿tú también lo amas? ¿Tú también quieres casarte con él? Zrenia preguntó Lucía con lágrimas. No, hija, no lo amo. Le dije no, dijo Valentina. Sebastián, aún no me ha dado respuesta, pero estoy seguro de que con el tiempo, logró comenzar a decir. Lucía comenzó a gritar. No, esto es imposible. Él es mío. Yo lo amé primero. Él es el hombre de mis sueños. Luego volviéndose hacia su madre. Mamá, no puedes quitármelo. Tú ya estuviste casada, tienes una hija. Yo nunca tuve una relación con nadie. Él es mi primer amor. Zrenia gritó llorando. Valentina trató de calmar a su hija. Lucía, cálmate. Yo no lo quiero de todos modos, dijo. Estás mintiendo. Si no lo quisieras, ¿por qué viene tanto? ¿Por qué habla tanto contigo? Zrenia preguntó Lucía. Sebastián, porque yo la amo y trato de convencerla, dijo. Lucía volviéndose hacia Sebastián. ¿Cómo puedes ignorarme? He estado enamorada de ti durante 2 años. Te envié mensajes, te seguí en redes sociales, te dije que te amaba. ¿Pero tú eliges a mi madre? Zrenia preguntó llorando. Lucía, eres una chica muy hermosa y dulce, pero soy mucho mayor que tú. Tú eres todavía una niña, dijo Sebastián. No soy una niña, tengo 16 años. Solo hay 6 años de diferencia, pero entre mi madre y tú hay 16 años de diferencia. Zrenia, gritó Lucía. Estas palabras eran realmente ciertas, y tanto Valentina como Sebastián lo sabían. Lucía, mamá, ¿cómo puedes pensar en estar con el hombre del que tu hija está enamorada? Esta es la mayor traición. Logró llorando y corrió a su cuarto. Valentina volviéndose hacia Sebastián. Mira lo que hiciste, arruinaste a mi hija, rompiste su corazón, dijo con enojo. Tenía que saber la verdad. Ahora ya no puede interponerse entre nosotros, dijo Sebastián. Sebastián, eres muy egoísta. Solo piensas en lo que quieres, dijo Valentina. Esa noche, Lucía no comió nada. No salió de su cuarto. Había cerrado su puerta por dentro.
Ni siquiera respondía a la voz de su madre. Valentina tocó la puerta, pero Lucía gritó: «Déjame sola». A la mañana siguiente, Lucía no fue a la escuela. «Me siento enferma», dijo, pero en realidad estaba sufriendo por amor. Sus ojos estaban hinchados, su rostro pálido. Había pasado la noche llorando. Sebastián también vino ese día. «¿Cómo está Lucía?», Zrenia preguntó. «Muy mal, tú la heriste mucho. Ella era tu primer amor, el príncipe de sus sueños». «Ahora ese sueño se rompió», dijo Valentina, «pero con el tiempo se acostumbrará. Yo también la trataré bien. La amaré como a mi hermana», dijo Sebastián. «No, Sebastián, no se acostumbrará. Tú eras su sueño más valioso». «Ah, ahora ese sueño se derrumbó», dijo Valentina. «Entonces, ¿qué quiere que haga? Yo la amo a usted», dijo Sebastián. «Yo tampoco te amo». «Pon fin a esta situación», dijo Valentina claramente. Pasaron los días, pero Lucía aún estaba muy triste. Ya no sonreía, no comía, solo se quedaba sentada en su cuarto. No respondía a los mensajes de sus amigos, no contestaba el teléfono. Aunque fuera a la escuela, no podía concentrarse en sus clases. Valentina estaba muy preocupada por el estado de su hija. Una noche fue a su cuarto y se sentó a su lado. «Hija, no te destruyas así. Olvida a Sebastián», dijo. «Mamá, ¿realmente no lo amas?», Zrenia preguntó Lucía. «No, hija, no lo amo. Para mí, él es solo el hijo del vecino», dijo Valentina. «Entonces, ¿por qué no quisiste que estuviera conmigo?». «Yo lo amo», dijo Lucía. «Porque eres muy joven. Conocerás a muchos hombres hermosos más», dijo Valentina. «Pero yo lo quiero a él. No quiero a nadie más», dijo Lucía llorando. Valentina ahora entendía que tenía que tomar una decisión. Esta situación no podía continuar así. O sacaría a Sebastián completamente de sus vidas Pero la segunda opción no era posible. Un día vino Mercedes. «Valentina, ¿qué va a pasar con esta situación? Sebastián está muy infeliz. No come, no puede estudiar. Constantemente piensa en ti», dijo. «Lucía también está muy infeliz, Mercedes. Esta situación no puede continuar así», dijo Valentina. «Tal vez si le dieras una oportunidad a Sebastián, Lucía con el tiempo lo aceptaría», dijo Mercedes. «¿Cómo puede aceptar una chica de 16 años que su primer amor eligió a su madre, Mercedes?» «Esto es imposible», dijo Valentina. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», Zrenia preguntó Mercedes. «Le diré definitivamente no a Sebastián. Esto no puede continuar así. Los dos están sufriendo», dijo Valentina. «Pero Sebastián realmente te ama», dijo Mercedes. «Yo tampoco lo amo. Esto es suficiente», dijo Valentina con determinación. Esa noche cuando vino Sebastián, Valentina le dijo: «Sebastián, esta situación va a terminar. Ya no vengas más, no me molestes». «¿Por qué?». «Estoy enamorado de usted. Estos sentimientos míos son reales», dijo Sebastián. «Porque mi hija está sufriendo. Soy su madre. Ella viene primero», dijo Valentina. «¿Pero qué hay de mis sentimientos? ¿Mi felicidad no es importante?», Zrenia preguntó Sebastián. «Eres joven, conocerás a otras chicas. Pero Lucía es mi única hija. Su felicidad es más importante que todo para mí», dijo Valentina. «Esto no es justo», dijo Sebastián. «La vida no es justa, Sebastián. Acéptalo ya», dijo Valentina. Desde ese día Sebastián dejó de venir. Los primeros días Lucía preguntó: «¿Por qué no viene Sebastián?», pero luego entendió. «Mamá, ¿le dijiste algo?», Zrenia preguntó un día. «Sí, hija, le dije que ya no viniera», dijo Valentina. «¿Por qué?». «Yo ya me había acostumbrado a él. Había comenzado a verlo solo como amigo», dijo Lucía. Pero Valentina sabía que su hija estaba mintiendo. Lucía aún amaba a Sebastián. Solo había perdido la esperanza. Un mes después, Sebastián fue visto con una chica diferente de la universidad. Se abrazaban amigablemente, conversaban riendo. Cuando Lucía vio esto desde lejos, se entristeció mucho, pero no dijo nada. «¿Ves, hija? Él también continuó con su vida. Tú también deberías», dijo Valentina. «Sí, mamá, tienes razón», dijo Lucía, pero sus ojos se llenaron. Pasaron 3 meses.
Sebastián se veía feliz con su nueva novia. Lucía también había comenzado a recuperarse lentamente. Había hecho nuevos amigos en la escuela. Había comenzado a recuperar su antigua alegría. Un día, cuando regresó de la escuela, le dijo a su madre: «Mamá, hay un chico en mi clase, Mateo. ¿Quiere salir conmigo?» «¿Cómo es?», Zrenia preguntó Valentina. «Muy gentil, muy inteligente, tiene mi misma edad y realmente me ama», dijo Lucía. «Entonces déjame conocerlo», dijo Valentina sonriendo. 6 meses después, Sebastián se graduó de la universidad y encontró trabajo en otra ciudad. Se mudó con su novia. Mercedes estaba triste, pero ver a su hijo feliz también la hacía feliz. Lucía ahora tenía 17 años y tenía una relación feliz con Mateo. Un día le dijo a su madre: «Mamá, en ese entonces me comporté muy tontamente. Sebastián nunca me amó, pero yo insistí». «No fuiste tonta, hija, solo eras joven y te habías enamorado por primera vez», dijo Valentina. «¿Por qué lo rechazaste, mamá?» «Tal vez habría sido feliz», dijo Lucía. «Porque tú eres más importante que todo para mí. Tu felicidad es más valiosa que la mía», dijo Valentina. Lucía abrazó fuertemente a su madre. «Te amo mucho, mamá. Eres la mejor madre del mundo», dijo. Un año después, se enteraron por Mercedes que Sebastián se había casado. Se había comprometido con la chica que conoció en la universidad. Estaban haciendo preparativos para la boda. Cuando Lucía escuchó esta noticia, dijo: «Qué bueno», se puso feliz. Ya realmente solo tenía buenos deseos hacia él. Valentina nunca se arrepintió de lo que hizo. Siempre había puesto la felicidad de su hija por encima de sus propios sentimientos. Tal vez Sebastián habría sido un buen esposo. Tal vez la habría hecho feliz. Pero nunca habría valido el dolor de su hija. Hoy Lucía tiene 18 años y se prepara para comenzar la universidad. Aún está con Mateo y son muy felices. Valentina tiene 40 años. Aún está sola, pero muy feliz. La sonrisa de su hija vale más que todo para ella. Si pudiera recuperar ese día, haría lo mismo otra vez, dice Valentina. Porque ningún amor puede ser más grande que el amor de una madre hacia su hijo. Hice lo correcto. La felicidad de mi hija era más importante que todo para mí. Sebastián ahora está casado, feliz y es un ingeniero exitoso. A veces se enteran de su estado a través de Mercedes. Él tampoco se arrepiente de lo que pasó. El amor verdadero a veces requiere sacrificio, dice. Valentina hizo lo correcto. Yo también finalmente encontré el amor verdadero. Amigos, lo que vivió Valentina nos muestra que a veces las decisiones más difíciles son las más correctas. Para una madre, la felicidad de su hijo es más importante que todo. El amor verdadero a veces es poder decir no. El amor viene y se va, pero el vínculo madre-hijo es para siempre.